repito el teléfono, es 232-5167. Ahí me perdona la del 231 si la llaman mucho. Me equivoqué, fue un lapsus. Y recibimos a esta hora a la doctora Carolina Londoño. Ella es médica, sexóloga, y qué bueno que nos acompaña hoy, porque dudas acerca de este tema, yo creo que desde el momento en que somos mamá, se nos empiezan a generar. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues muy bien, doctora, y con muchas inquietudes del tema. ¿Desde qué momento de la vida de nuestros hijos tenemos que empezar a hablar con ellos de sexualidad? Pues realmente en qué momento empezar a hablar, desde el momento en que lo tenemos en la barriguita, las mamás, los papás también, porque la sexualidad no es solamente educarlos para el comportamiento sexual, sino también el sentir. La sexualidad también tiene que ver con el afecto, las caricias, el cantarles, el escuchar la voz de su mamá desde que están en el vientre. Nosotros sabemos, y eso lo vemos mucho en los procesos terapéuticos, cómo influye si el niño o la niña fue producto del deseo o no de sus padres. Entonces no es lo mismo el mapa de amor que empiece a construir un bebé, o sea niño o niña, la forma de amar, si fue un niño o una niña producto del deseo, o si fue un niño o una niña producto de una violación o producto de un embarazo no deseado. Entonces ya desde ahí estamos hablando de hablar de sexualidad. Doctora Carolina, ¿tiene algo que ver cuando uno en embarazo dice, le pregunta qué quiere que sea? Ay, qué dicha, una niña, yo quiero una niña, quiero una niña. El momento de la ecografía, niño. O viceversa. Ese deseo, digamos, de la sexualidad o del género que tiene la madre o el padre frente al sexo, digamos, real, ¿tiene algo que ver de pronto ya después como en el comportamiento o algo en el desarrollo? Pues mira, yo practico una técnica terapéutica que se llama biomnémica. Bio es cuerpo y némica es memoria. Y es una técnica donde se hacen regresiones incluso al estado en que estamos en el vientre materno, y muchas personas sí pueden sentir ese rechazo o pueden hacer lo que se llaman liberaciones de memorias corporales en función de ese renacimiento que tengan cuando papá o mamá no querían tener el niño o la niña. Sin embargo, es más que todo el no desear quedar en embarazo, el no querer tener a este hijo o a esta hija, y más aún cuando el bebé nace. Pues no es lo mismo una bebé que acuna, que alimenta, que está en común unión con su bebé, a una mamá que de pronto le toca sacarse la lechita para irse a trabajar, o que tiene 3 o 4 niños y realmente no le puede prestar la misma atención. Todos esos actos que ayudan en la conformación del mapa de amor del ser influyen en el comportamiento posterior. Tenemos a Juan Carlos en la línea, contestémosle a través del 232-5167. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, afortunadamente. ¿Desde dónde nos llamas? De Guayabal. ¿Tienes alguna consulta para la doctora Carolina Londoño? Sí, claro. Cuéntanos. Mira, lo que pasa es que tengo un hijo, entonces, no sé, de pronto él, ¿a qué edad le puedo yo decir, o que él de pronto me pregunte a mí que pueda tener sexo con su novia? ¿Cuántos años tiene? Tiene 13. Ajá, ya está grandecito. ¿Nunca ha tocado el tema? No, por ahora no. Pero sí han hablado de sexo, ¿o tampoco? Sí, claro, claro. Bueno, perfecto. Ya le contesta la doctora Mira, otra Carolina. cosita. Adelante. Para felicitar a Sandra Posada en el día de su cumpleaños. Ay, bueno, veo, tiene muy presente. Está muy adelantado. Sí, claro, que yo Desde hoy me lo estaban celebrando, es cierto, Juan, pero es el jueves, para que estés pendiente, sino que querían darme la sorpresa, entonces lo hicieron desde hoy, pero a mí no me chocan, la verdad. Y hasta el otro puente si quieren. Gracias, Juan, igual por las felicitaciones. Bueno, hasta luego, gracias. Un abrazo. ¿Usted cree que donde estuviera cumpliendo años no le hubiéramos hecho la laca nosotros como somos de escandalosas? Sí. Carolina. Bueno, miren, la pregunta es súper importante porque muchos padres se preguntan de qué hablarle a los y las adolescentes y en qué momento, y eso sí es fundamental. Hay que ser congruentes, concordantes con la edad, con el tipo de pregunta que los y las adolescentes están haciendo. Sin embargo, en particular este chico está en una edad que el inicio de la pubertad y la adolescencia, recordemos para que nuestros televidentes sepan que la pubertad es el inicio de todos los cambios físicos que acompañan el desarrollo psicosexual, y la adolescencia los cambios emocionales. Muchas veces van juntas, pero hay personitas que tienen un desarrollo corporal mayor con una edad intelectual menor, u otras personas que intelectualmente están más adelantaditas sin que corporalmente hayan tenido este desarrollo. A los 13 años los niños, particularmente como lo decían ustedes ahorita, tienen más un desarrollo biológico que un desarrollo mental.
porque empieza toda la producción de testosterona, que es la hormona que va a hacer que tengan los cambios físicos. Va a haber cambio en el tono de la voz, los músculos van a crecer, el vello corporal va a salir, el pene y los testículos empiezan a crecer y es bastante frecuente que se empiecen a presentar las poluciones nocturnas. Todos estos cambios hacen que en ellos se genere una gran inquietud. Y muchas veces cuando se acercan a los papás, lo que logran hacer, lo que lo hacen con timidez o con miedo, no logran las respuestas que están buscando. Desafortunadamente tampoco en los centros de atención médica nos hemos encontrado con personas que les dicen, usted está muy chiquito para estar hablando de eso o para estar pensando en eso. Hay que darles respuestas claras, hay que hablarles sin temor, hay que explicarles lo que estén preguntando y si no tenemos la información, buscar personal idóneo que de esas asesorías. En CEPI es bastante frecuente que lleven a las niñas para que les hablemos del uso de los tampones, del uso de sus toallitas higiénicas cuando les viene la menstruación, y a los niños para explicarles cómo manejar sus poluciones nocturnas, qué significan. También es bastante frecuente que los papás empiecen a encontrar a sus hijos masturbándose. Entonces son una serie de comportamientos. Ahí, doctora, yo hago la pausa, porque era una pregunta concreta de una de las televidentes. Si esa situación se presenta a uno, ¿qué puede hacer Pero como además era padre? un niño de 7 años. Sí, Era un no, niño pequeñito. pero independiente, porque incluso podemos hablar de niños de 2 años que obviamente no tienen de pronto ese objeto como, digamos, Pero sí o de esa placer. connotación tan de masturbación, pero sí de exploración. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces habría que hacer diferencia ahí. Sí, bastante. A ver, el tema de la masturbación, la palabra masturbación quiere decir autoacariciarse. Quiere decir que una persona nunca masturba a otra, porque son las caricias que nos podamos dar a nosotros mismos o a nosotras mismas. También significan todas las caricias que nos damos desde la cabecita hasta la punta de los pies. Y no siempre tiene una connotación erótica, es decir, enjabonarnos por la mañana es un acto de masturbación. Rascarnos cuando nos pica algo y que nos genere placer es un acto de masturbación con una finalidad no erótica. Pero esas caricias también pueden tener una finalidad erótica. Hasta antes de la pubertad, desde que el niño nace hasta la pubertad y la niña siente mucho placer con las caricias. Las mamás saben que cuando le quitamos el pañalito a los niños inmediatamente se mandan la mano al pene, se lo alan, las niñas también se tocan, hay placer, puede haber roces sobre sillas o sobre los bordes de la cama porque se siente un placer. Lo que sí es cierto es que los niños y las niñas no tienen una respuesta sexual completa, es decir, sienten la excitación. Miren cuando un bebé está succionando, que está tomando lechita, se pone rojito, colorado, suda, y placer. Ese mismo placer lo sienten cuando se autoacarician, sin embargo no están buscando tener un orgasmo. No está la concepción de la liberación de esa tensión sexual. Solo en la pubertad empiezan a sentir esto, es decir, un niño o una niña que a los 7 añitos esté todo el tiempo tocándose, tenemos que tener en cuenta varias cosas. O se está autoexplorando, que es una de las excelentes maneras para que nos conozcamos, o tiene una infeccióncita vaginal o una infección en el pene que generalmente son honguitos y da mucha piquiña, o habría que evaluarlo, es una persona que es víctima de una violencia sexual, porque cuando los niños o las niñas tienen comportamientos sexuales muy explícitos, escenas muy explícitas, con palabras muy propias de un encuentro erótico o de adultos, lo primero que hay que sospechar es un abuso sexual. Descartando esto y la infección, es un proceso de autoestimulación. Y en ese caso los papás, más que decir no lo haga o enojarse, hay que hacerle el acompañamiento. Que se tiene que lavar las manitos porque es un acto de higiene sexual. Que así como de pronto, y esta es una buena forma de enseñarles a los niños, ya no les gusta que los vean dando del cuerpo o incluso orinando, y que ellos saben que no les gusta, lo mismo hay que enseñarles acá, que es un acto de intimidad y que no tienen por qué estarlo haciendo en la calle, como no estarían dando el cuerpo o como no estarían orinando en la calle. Ay, pero bueno, eso está súper interesante. Ahorita, de hecho, planteábamos, porque decíamos, y tú nos decías, Carolina, que la sexualidad viene, o hablar de sexualidad desde el momento que se concibe el bebé. Digamos que este bebé nace y empieza entonces uno a preguntarse, ¿se baña o no se baña con el niño? ¿Hasta qué edad se debe bañar con el niño? O temas como los besos, dónde darse los besos, cómo darle a entender el beso con el papá, el beso del hijo, el beso de la mamá, o sea, cómo aclarar esas diferencias. Qué bueno, entonces que habláramos, que separáramos ese sexo y la forma de hablarlo como por etapas, porque en realidad hay diferentes etapas en ellos. Sí, de hecho, eso está estipulado en todos los programas de educación sexual, como dependiendo de la etapa del desarrollo psicosexual en el que el niño o la niña se encuentre, se le habla sobre determinados temas. Es decir,
Tú puedes abordar el tema de la concepción con un niño de 3 añitos y lo abordas con uno de 7 y lo abordas con uno de 12 y lo abordas con uno de 18. Pero la forma como se llega es lo que cambia. De hecho, hay programas de educación sexual para docentes donde dependiendo si es docente de kinder o si es de primaria o si es de bachillerato, pues tienen el proceso formativo porque como todo en la vida hay que educarnos para dar sexualidad. No es simplemente me paro al frente de un salón, me ponen un texto donde les tengo que hablar de un montonal de temas, no lo sé manejar y prefiero cerrar el texto y entonces empezar a hablar de otras cosas. Entonces sí existe por etapas del desarrollo psicosexual diferentes formas de hablarle. Los temas se pueden abordar, pero la forma como se abordan sí son Comencemos distintas. entonces con los pequeñitos, los más chiquitos, desde el momento del nacimiento hasta qué edad diría. Desde el momento del nacimiento hasta los 4 o 5 añitos es mucho con el juego. Todo lo que tiene que ver con el juego, entonces las caricias, el jugar, el mucho movimiento, mucho de señalarnos partes del cuerpo sin tabú, sin miedo. Tiene mucho que ver con valores. Aquí hay que enseñar todo lo que es equidad, respeto, generosidad, libertad, responsabilidad, autonomía. En los chiquitines es súper importante hablar de higiene sexual, cómo lavar bien su pene, cómo lavar bien su vulva, para que no queden con malos olores y esto incremente el riesgo de infecciones. Bañarse o no bañarse con ellos. Sí, nos podemos perfectamente bañar con nuestros hijos, como lo decían ahora, hasta que el niño o la niña va poniendo su propio límite. Ellos lo ponen. El niño Claro o la que niña empieza, lo va ¿qué es poniendo. eso? No. Más bien a las mujeres cuando Sí. le salen los botoncitos o eso, que ya se les da vergüenza que las vean Exacto, desnudas. ya no quiere que el papá la vea, de pronto sí, Sí. la mamá, el niño de pronto sí más el papá que la mamá, el chiquitino o el adolescente va poniendo el límite de acuerdo también a cómo en la familia lo vayan trabajando, porque la desnudez también es bonita, Claro. no hay que satanizarla, hay familias donde se ha manejado la desnudez con naturalidad y no tiene por qué generar un trauma en nadie. Bueno, la doctora Carolina se queda con nosotros Nos para que quedamos más hasta los adelante cuatro, imagínate sigamos todo lo que nos con falta. este tema tan interesante. Gracias por acompañarnos, doctora. Con mucho gusto. Y antes de seguir con más temas en el programa y antes del corte, ¿qué tal si nos vamos con esta nota de odontología con el doctor Marlon Becerra? Bueno, y seguimos hablando con la doctora Carolina Londoño acerca del sexo y de los hijos, cómo hablarles, cómo enfrentar esas etapas que son normales dentro de ellos, y nos habíamos quedado en los 4 añitos solamente, donde todo es mucho por medio como del cariño y de la parte lúdica, pero todavía no entramos como a hablar en gran parte de lo que es el sexo, ¿cierto? Bueno, en los chiquitines hay que hablarles que el nombre adecuado de los órganos sexuales, que también es muy común que a veces se les pongan pongan nombres apodos. que no corresponden, incluso es frecuente en la consulta no ver cómo los papás, ay, no le diga así o no le nombre así las partes del cuerpo, ese es el nombre que tienen, no nos puede dar miedo decir pene, vulva, mamas, senos, clítoris, es decir, ese es el nombre que tienen nuestros órganos sexuales. Aprender a reconocerse, saber sus órganos sexuales, hasta ahí la cosa. De los 4 hasta qué edad es la siguiente etapa. De los 4 a los 7 añitos, que ya también hay un cambio en el desarrollo psicosexual desde la madurez cognitiva, es decir, empiezan unas etapas muy lindas en el desarrollo de los niños que algunas papás y mamás no sabemos manejar muy bien, y es la etapa del Edipo y la etapa de Electra, donde hay una especie de enamoramiento, más que de enamoramiento, de idealización por el padre del sexo contrario. Entonces muchas veces las niñas tenemos esa idealización del padre, lo montamos en un pedestal, y los niños a la mamá. Entonces nos estorba que papá toque a mamá o les estorba que estén juntos. En esta época es muy importante aclararles cuál es el lugar que ellos como hijos ocupan y cuál es el lugar que los padres como pareja tienen, porque eso es también una forma de enseñarles que hay diferentes formas de amar. ¿Y qué pasa cuando en esa familia existe solo la madre como figura de crianza y de pronto no hay la oportunidad de enamorarse de ese padre? Una pregunta súper buena. Si existe, digamos, un tío o un hombre que sea un referente importante en la casa, esa persona va a ocupar la figura. Si no, generalmente se puede escoger un actor de televisión, alguien que represente ese ser a quien idealizo y que lo tengo como el más importante, ¿no? Como incluso muchas veces la figura ser. De ahí que se empiezan a generar unos introyectos. Esos introyectos son los que hacen que la persona cuando esté adulta se parezca mucho a papá o se parezca mucho a mamá. Va a depender de lo que introyecta y cómo construye su forma de ser en función de esos introyectos. Queremos entonces aprovechar hasta ahora el 232-5167, es nuestra línea telefónica y está abierta para todas sus inquietudes, y a través de nuestro Facebook, Las Tres Gracias, también está habilitado, y Lucero se encuentra ya con inquietudes de nuestros televidentes. Luchi.
Sí, por aquí estoy saludando a los televidentes desde Cartagena. Joenis Ayola Cantillo, saludo y que nos quiere mucho. Por acá tenemos a Ana María Pineda, pregunta para abogados, se la trasladaremos directamente al doctor que ya se nos fue. Pero por acá hay una muy interesante. Hay una que dice que duermen con el hijo, comparten la habitación, entonces que el tema de las relaciones sexuales está un poco complicada. Hay una sugerencia porque hay muchas familias donde se repite absolutamente lo mismo. Y otra televidente que nos dice que tiene un niño que le preocupa que todo lo ve con demasiada tranquilidad, que le habla de sexo ella con tranquilidad, con frescura, pero que le preocupa es que ella lo que ve es que su niño lo ve todo con mucha normalidad. ¿Qué puede hacer al respecto? Bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta que se relaciona la que duermen en la misma habitación con los hijos. Es bastante frecuente en nuestra cultura dormir con los hijos por varios motivos, o por el temor a que les vaya a pasar algo, que siendo bebés es explicable, pero a veces se quedan con la costumbre de dormir con los hijos, o que los hijos se duerman y luego los pasen. ¿Qué vemos en los adolescentes y en el adulto cuando esto sucede? Unos profundos niveles de inseguridad. Es bastante frecuente que cuando nos consultan por disfunciones sexuales, esta sea una constante, haber dormido con los padres hasta entradas edades de su adolescencia, no es lo adecuado. A veces cuando el papá y la mamá están peleando, entonces mandan a un hijo para la cama y se quedan en el cuarto, o al revés, trasladan al niño definitivamente con la mamá o con el papá y se quedan en un cuarto. Eso es totalmente inadecuado. En esta conformación de lo que les decía yo ahorita, que es el mapa de amor y de género, el mapa de género es cómo nos vamos a comportar en función al desarrollo y a lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces los introyectos de cómo sea la dinámica familiar también van a afectar inmensamente el desarrollo sexual de los seres. Pero hay gente que duerme con el hijo porque no hay más espacio en la casa. Cuando esto sucede hay que tener cuidado porque los padres tienen derecho a tener una vida sexual activa, a buscar satisfacción sexual, pero si el niño los escucha o los ve, se considera un hostigamiento sexual o una violencia sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado, de pronto buscar otros espacios para los encuentros sexuales y tratar de evaluar la posibilidad de no tener que dormir juntos, porque es muy común en nuestra cultura, pero a nadie se le puede obligar a hacer algo que no quiera ni a ver nada que no quiera. Sí, por algún motivo. Entonces, sí o no, el hijo pilla a los papás. Y obviamente eso tiene que generar un trauma para cualquier niño. Ay, a mí me pasó. No? Claro, ¿qué me pasa? Ay, si a uno lo pillan, ¿uno qué hace, doctora? Sí, ¿cómo explicar esa situación? ¿Cómo enfrentarla? Bueno, es muy importante también que los chicos sepan que los papás y los ancianos, los abuelos, tienen relaciones eróticas, que son en un espacio de intimidad, que cuando la puerta esté cerrada tienen todo el derecho y es un espacio que no se invade. También depende de los límites que los papás hayan enseñado, les hayan puesto desde pequeñitos. Pero es frecuente que los adolescentes lleguen, ay no, yo no me imaginaría a mi papá y a mi mamá teniendo relaciones. Y menos a los abuelos, que incluso desafortunadamente en los ancianatos los separan, como que nacemos y transgredimos esa posibilidad de tener una salud y una satisfacción sexual en los adultos y en los seres humanos hasta el último día de nuestras vidas. Es muy importante hablarles del tema. A veces los adolescentes o la persona que lo pilla cree que es que uno de los dos está violentando al otro cuando no tiene conocimiento de qué está pasando, y también a veces es catastrófico en el sentido de que cuando se esconde y ellos creen que los papás no están, por ejemplo, en la pieza y entran y los ven, es como esta parte de cómo me piden que sea sincero si ustedes no lo están siendo conmigo. O si ustedes todo el tiempo están en la pieza encerrados y sé yo que están teniendo relaciones sexuales, cuando ya ustedes entran cuando me ven a mí o ven a los padres, entonces me están diciendo mentiras. Entonces esa es la parte que hay que tratar de trabajar y de tener como cuidado en ese sentido. De manejarla bien. De manejarla bien. Vamos con llamada. Sí, está Luz. Sí, es cierto, Luz en la línea. Luz, bienvenida a las 3, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿y tú? Me alegro mucho de haberla saludado. Ay, y nosotras a ti. Hágame un favor, necesito una pregunta para la doctora. Tengo un niño de 7 años. Lo que no hace el papá, lo hace él. Es todo calentón, es todo desesperado, se va para la pieza y se encierra, me busca y es, nos vamos a casar, córrase pues mi amor para acá, córrase pues mi amor para acá, y es desesperado.
Entonces me mantiene, lo que no hace el papá, lo hace Pero él. no vuelvas a decir que lo estás dejando más mal en televisión, querida. ¿Qué? Lo estás dejando más mal al marido en televisión. No, pero es la verdad, ay, es la verdad. Entonces Y si es dejamos la mal. verdad, hace 3 años que no pasa nada. Ay, Cada no. uno por su lado. No. Ese hombre no es- Entonces, pero bueno, no. pero el niño va por buen camino. Pero es que imagínate, y mi amor, y es todo lambón, y corre para allí, y corre para acá, y mi amor, y es todo lambón, todo correctón, todo, no, lo que no hace el papá. Ya mismo te van a contestar, Luz, Lucecita. Hágame ese favor bien grande para mirar eso, porque sí me tiene preocupada. Luz, pregunta, Carolina, si quieres, Carolina, Sí, pregunta. ¿tú vives con el papá del niño? Sí, Ok, y comparten pues la habitación y no, todas las... Ok. no. Juntos pero no revueltos. Clarísimos. ¿El niño tiene su habitación o duerme contigo? No, cuando el papá trasnocha, duerme conmigo, y cuando el papá está en el día, duerme con el papá. Ok. Pues mira, Gracias, Luz. gracias por tu pregunta. Parte de lo que estábamos compartiendo acá es cómo a veces, primero está en plena etapa edípica, que es ese enamoramiento que tiene hacia ti, que es una idealización. No es un enamoramiento con un fin realmente erótico, pero sí es un enamoramiento donde en este momento, en el momento en que tú lo pones a dormir con él mientras el papá no está, él asume la posición del padre. Es bastante peligroso psíquicamente para el niño porque entonces cuando tenga una pareja no va a estar ubicado con su pareja, va a buscar en su pareja una madre o va a empezar a buscar en ti una pareja, cosa que cuando llegue a la adolescencia se te va a salir de las manos. Independientemente de que el papá no esté, lo ideal es que él duerma en su habitación solito y que él esté ubicado en que su lugar es el del hijo. A veces también se comete muchas veces el error de empezar a decirle a los hijos, papi, mi amor, y entonces los desubicamos. Había una pareja que nos estaba consultando porque el niño era muy grosero y cada que le decían, papito, no haga eso, es que él no es el papi de la casa. Hay que decirle hijo o ubicarlo en el lugar del hijo. Eso es importante porque independientemente de que esté en la etapa del Edipo, ya empieza a cambiar, empieza una etapa nueva que se llama una etapa muy homosocial, es decir, a vincularse más con niños en el caso del niño y con niñas en el caso de la niña, y desplazamos a las figuras de los padres y baja la idealización. Eso es a partir de los 8. De los 8 añitos hasta que comienza la pubertad a los 10, 11 años. ¿Cómo enfrentar y cómo hablarles entonces de sexo ahí? Porque yo creo que es una etapa clave de orientación antes de llegar a la preadolescencia. Claro, aquí ya hay que empezar a hablar de sensaciones, de sentimientos, de qué sientes cuando te acaricias, por qué lo estás haciendo, qué te está moviendo a hacerlo, que los papás a veces, ahí es cuando hay que empezar a hablar del tema de la masturbación, de las caricias, de entender que la masturbación como comportamiento sexual, como lo decíamos ahorita, no es mala, no le tenemos por qué tener miedo a las palabras. Todos, todo el tiempo nos estamos masturbando con una finalidad no erótica. Cuando el niño se empieza a alejar, cuando empieza a meterse en el cuarto, empieza a autoexplorarte y encuentra un gran placer sexual, incluso cuando ya puede empezar a eyacular, es la manera en que los chicos están liberando su tensión sexual, lo mismo las chicas. La tensión sexual es eso que vamos acumulando a lo largo del día porque vemos algo en la televisión, como lo decían ustedes, o porque nos están hablando del tema, o porque llegamos después de la rumba de bailar bien erotizados con los amigos y amigas, o porque un compañero llevó una revista al colegio. Esa tensión sexual se acumula y se tiene que liberar. ¿Cómo se libera? O con las poluciones nocturnas, que son involuntarias y son una descarga erótica inconsciente, que la vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas, que las mujeres también tenemos, pero como nos ocurre en la fase profunda del sueño en la que no recordamos y no hay al otro día evidencia porque no eyaculamos, pues no nos damos cuenta que tuvimos un orgasmo, en el hombre sí. Segunda forma de liberarla, con la masturbación. La persona se autoestimula, se acaricia. El gran problema, y es importante que los papás lo tengan en cuenta, es que cuando nos acostumbramos a que sea algo oculto, a, oiga, abra la puerta, que qué es lo que tanto está haciendo usted ahí encerrado, a no hablar del tema, a satanizarlo, los chicos lo van a hacer, pero lo hacen de una manera tal en la que inadecuadamente le enseñan al cuerpo a responder mal, y es la causa no por la masturbación, sino por la técnica de tener disfunción eréctil, eyaculación precoz, incluso eyaculación retardada. Y si no se libera ni con la polución ni con la masturbación, con un encuentro erótico.
pero que lo liberamos, y los adolescentes con toda la carga que tienen, más la carga hormonal, producto de la testosterona, tanto en niños como niñas, van a liberar esa tensión sexual. Esa etapa, la que es solamente con el propio sexo, ¿es desde los 8 hasta qué edad? De los 8 más o menos hasta los 10, 11 añitos, que es una etapa, y cuando decimos con el propio sexo son los vínculos sociales, Amigos, ¿no? sí. Las niñas quieren estar con las niñas y los niños quieren estar con las Y le niñas. hacen el fo a los Y le otros. hacen el fo a los otros, y que es que nos levantan la falda y qué pereza a los niños, y los niños, ay, qué pereza estar con mujeres. Pero luego esto cambia y ya empieza una etapa más de erotizarse, más de enamoramiento, más de sensaciones corporales, donde ya empezamos a vincularnos en caso de que la preferencia genérica sea heterosexual. Carolina, teníamos una llamada interna que hacía la siguiente inquietud, y creo que esa inquietud también la había puesto yo como que al comienzo de los besos entre los padres y los hijos. ¿Qué tan saludable es, digamos, tener esta práctica? A ver, depende de cada familia. Sí, hay familias donde hasta entrados ya en mucha edad y los padres aún se siguen saludando con los hijos y con las hijas de beso en la boca. Es una costumbre que la vemos como de cariño, de afecto. Muchas veces las personas que en su familia se dan besos en la boca, besos me refiero a piquitos, ¿cierto? No a besos con lengua, sino a besitos en la boca, de forma en que se saludan. Es válido si todos están de acuerdo. Acuérdense en que el paradigma es que a nadie se le puede obligar a hacer algo que no quiera. Con respecto a los niños y las niñas, aquí lo que ellos tienen que entender es con quién sí y con quién no, porque a veces a nadie se le dan besos en la boca, entonces llegan a la adolescencia y ni al novio, pues. Entonces, no, la boca es sagrada. O al revés, no se pone el límite y pueden ser víctimas de abuso sexual. Entonces, lo importante es tener la claridad cuando el Pero si es el besito papá, significa la el mamá, saludo, y es así una el forma cariño, normal, no tiene nada de no malo. tiene ningún problema. La semana pasada, porque se celebró el Día del Transgenerismo, fue, ¿verdad? Se hizo algo como especial la semana pasada. Estaba viendo en un programa de televisión, era un niño, o sea, había nacido como niño, pero tenía cerca de 7 años y estaban en la familia celebrando porque ya era oficialmente una niña y tenía todas las características físicas externas de una niña, o sea, pelito largo, vestida con 7 vestidos y años. todo esto. Era un programa de esos, pues, de cable. Entonces, se me generaba una duda inmensa. O sea, ¿es posible que un niño tan pequeñito tenga una identidad sexual tan clara, que ya no hablamos de homosexualismo o de preferencia, digamos, o de inquietudes hacia el mismo sexo, sino a traspasar su género? Bueno, a ver, una cosa que creo que en algún programa hicimos como la salvedad es que una cosa es el sexo, que es lo biológico, otra cosa es la identidad, que es lo psicológico, cómo me siento un hombre o me siento una mujer psíquicamente hablando, y otra cosa la preferencia genérica, que es a mí que me atrae. Se sabe que ya la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad no son enfermedades, salieron del manual de enfermedades psiquiátricas, no son consideradas patologías, por eso ya no se dice homosexualismo, porque la terminación ismo significa patología. Homosexualidad. Ya hablamos de homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, eso es preferencia. Identidad tiene que ver es cómo me percibo, y aquí están las personas transgénero, travestis, transexuales, bigeneristas o ageneristas, que ese es pues todo un capítulo de la sexología. La identidad es decir, desde muy pequeñita la persona sabe si se siente un hombre o se siente una mujer. Posiblemente este será un caso muy especial porque realmente procesos de reasignación quirúrgica, hormonal y estética no se inician sino hasta después de la adolescencia tardía. Es decir, que la persona diga, yo desde pequeñito me sentía un hombre, ¿no? Así como si fuera yo, me siento un hombre atrapado en este cuerpo. O un hombre que diga, yo me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Pero procesos de reasignación tanto hormonal, estética o quirúrgica solamente se inician después de la adolescencia tardía. No se hace diagnóstico de disforias de género, cualquiera de ellas, en la infancia, pero sí existe un capítulo que se llama trastornos en la identidad. Se le hace un seguimiento a la persona y ya después de la adolescencia tardía se empieza el proceso. Hay otra televidente, pues aquí hasta me da risa la pregunta, pero es muy charra porque hasta ella se ríe. Y dice que tiene un niño de 8 años y que cuando él le pregunta que por qué tiene erecciones, él le dice que le está creciendo. Es cierto que cuando los niños les está creciendo el pene, entonces empiezan a tener erecciones más frecuentemente. A ver, no. Resulta que paradójicamente la erección es el momento donde el pene está en relajación, que es cuando los vasos sanguíneos están dilatados y se llenan de sangre. O sea, un pene en erección es un pene que está relajado. Las erecciones se presentan para oxigenar el tejido. Entonces las erecciones matutinas, que también son muy frecuentes y se van a presentar hasta el último día de la vida de los hombres,
quieren decir que el pene se está oxigenando. Solamente el pene y los testículos aumentan de tamaño en la pubertad y en la adolescencia cuando ya empieza a producirse la testosterona. Por eso es tan importante, porque si hay un hipogonadismo, es decir, no hay producción de testosterona, el pene queda pequeñito, los testículos quedan pequeños, la capacidad reproductiva se ve afectada y corporalmente queda muy niño. Entonces, en ese sentido es que el crecimiento como tal solo se da. Y lo que sí puede estar sucediendo es que tenga erecciones reflejas, que también son producidas por el roce o cuando la vejiga está llena de orina, se estimulan los nervios pudendos y generan Pero una eso es erección muy normal, refleja. incluso uno ve a un bebé, le va a cambiar el pañal y es muy normal que tenga alguna erección. Absolutamente normal, o antecitos de orinar. Lo que por no esta- sabía es por que la este erección es reflejo. relajación. O sea que ahora uno al marido le va a tener que decir, venga, relájese. Venga, papi". Y relajadito, mi amor. Por eso el estrés es la principal causa de disfunción eréctil. Capítulo aparte, terapias de relajación. Ese será otro programa instructivo, lúdico. Pero ayúdenme, pues. Doctora, hay varias televidentes que nos dicen que ante las preguntas de hijos, que en promedio, pues viendo, porque son muchos los mensajes, 7, 8 años del embarazo y de la concepción, muchas optan por mostrar videos. ¿Qué tan conveniente puede ser mostrar material de videos o revistas o libritos donde se ilustre acerca de la relación sexual y el proceso, digamos, de la Para dar fecundidad? educación sexual Sí. es válido. Lo que pasa es que hay que ser, como les decía, hay textos propios para cada etapa del desarrollo psicosexual. Entonces a veces muestran material muy infantil a un adolescente, entonces se ríe con lo que le están mostrando. O mostrarle una gráfica anatómica a un bebé. Existe material sexualmente explícito para dar educación sexual. Incluso, y saltándonos un poquito a la siguiente etapa, a veces los papás se confunden mucho con esta parte de cómo utilizar el material sexualmente explícito llamado pornografía con los niños, con los adolescentes cuando ven que lo están viendo, o cómo en la televisión manejar el tema de la sexualidad. Y resulta que es excelente, cuando se sabe manejar es excelente material explícito porque es bueno, ¿qué estás viendo? ¿Tú crees que eso es así? Muchas veces los mismos adolescentes dicen, eso es pura mentira, además esos hombres son muy violentadores y se aprovechan para trabajar muchos temas de sexualidad con este material. Esa es la otra etapa, ya cuando empiezan entonces con toda la sexualidad ya en forma, cuando empiezan a ser adolescentes, cómo manejar este tipo de temas, sobre todo porque no solo el hecho de ser adolescentes cambia en el sexo, sino que también en el trato que tienen hacia nosotros como padres. Pasamos de ser los ídolos a este no sabe nada. Hay una desidealización total, ya no quiero que me toques, ya no me des besitos, ya no me acompañes al colegio, ya no me saques a la puerta, y los papás también se tienen que preparar para eso. Bueno, doctora Camila, la etapa que sigue será entonces una etapa de muchos cuestionamientos, no solamente por parte de los, digamos, esta etapa de la adolescencia, que terminan siendo ya ni siquiera vivir la adolescencia, sino que ya es como una adultez, porque ya ve uno niñas de 12, 13 años en embarazo, cómo afrontar esta etapa que será la que viene a continuación, así que le invitamos para que siga con nosotros. La línea de telefónica está abierta, el 232-5167, y en Facebook también, entonces, No sé, porque la doctora Carolina nos dijo ¿Ya se que a las tiene 3 que ir? tenía compromiso, Ah, ¿cierto? O sea que el sí. tema de la sexualidad en la Ay, adolescencia no. nos queda de Pero es que tarea. Ratico les acompaño. ¿Eso es un ratico? Listo. Con nada comprometida la gente, yo la oí, doctora, que no se ¿Sabe queda. qué? Le va a tocar a usted ir a IQG a comprarle un regalito a la doctora Carolina. Y llegamos al tema de la adolescencia y creo que ahí hay mucha tela para aportar, seguramente será motivo para más programas, doctora. Pero en líneas generales, ¿cómo afrontar esta etapa donde la sexualidad se hace más complicada, donde la comunicación también se rompe en muchos casos? Bueno, yo creo que en la adolescencia ya es empezar a recoger los frutos de lo que se cosechó en el proceso de infancia y de niñez, cuando dimos una educación basada en valores, en confianza, en responsabilidad, que los chicos y chicas sepan que sí pueden confiar en sus papás, que pueden preguntar todo lo que quieran, porque si es una etapa donde los padres empiezan también en una actitud de, como son adolescentes, son rebeldes y por eso no se les puede hablar, entonces es cuando empiezan los choques. Muchas veces la principal característica de la adolescencia es que se da el primer enamoramiento. Y el enamoramiento es una de las fasecitas de un proceso muy lindo que se llama la limeranza. El proceso desde que conozco a alguien, empiezo a salir con ese alguien, me vinculo con ese alguien, que estudias, dónde estudias, qué haces,
y posteriormente se generan una serie de signos y síntomas propios del enamoramiento. A ver qué se siente cuando uno está enamorado. Ay, eso es lo más rico del mundo entero, ¿sí o no? Sí, es lo Es máximo. propio del enamoramiento y los chicos las van a sentir, entonces están todo el tiempo emocionados, hay ansiedad, hay taquicardias o les suena el celular y se escapan de salir corriendo y de tumbar lo que sea por contestarlo. Hay una característica propia en la adolescencia y es que el tamaño de los brazos es desproporcionado al tamaño del cuerpo, son más largos, por lo tanto son torpes. Por eso son tan largos. La torpeza es Eso. propia de la adolescencia, Ajá. entonces a veces también enamorados y torpes, los papás no entienden esta combinación y se vuelven elevados, distraídos. Miren que eso también nos pasa a los adultos, pero en general en el adolescente es algo absolutamente nuevo que le empieza a generar una serie de sensaciones, entonces se retraen, se meten en su cuarto a hablar por el teléfono todo el tiempo, aparecen las fantasías sexuales, el deseo sexual, cuando tienen oportunidad tienen los encuentros eróticos, incluso pueden llegar a ser coitales y muchas veces con el riesgo de embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual producto del desconocimiento. Entonces ahí es donde hay que tener más cuidado, porque no podemos desconocer ni taparnos como con una venda pensando que todos los hijos de los demás son los que van a tener relaciones sexuales menos los nuestros. Y que solamente es por la noche, entonces hay que cuidarlos solamente por las noches en la rumba, no importa que nos dejemos toda la tarde solos en la casa, es decir, hay que ser congruente porque todos fuimos adolescentes y pareciera que se nos olvida el rinconcito y el pedacito de tiempo que se pueda se utiliza para erotizarnos. Ahora mencionaban algo que me parece fundamental rescatar y es esto del PVH como una infección de transmisión sexual. Una pequeña claridad y es que una enfermedad de transmisión, una infección de transmisión sexual, que son de las que estamos hablando, se transmite por un contacto. Por eso no se dice enfermedad de transmisión sexual, porque la enfermedad es algo que se desarrolla y no se transmite. La hipertensión es una enfermedad, la gripe es una infección. Entonces, este tipo de infecciones son situaciones que se transmiten por contacto. Entonces se dice, ya no se dice enfermedad de transmisión sexual, sino infección de transmisión sexual. Y hay otro datico nuevo. Una cosa es una infección de transmisión sexual y otra cosa es una infección sexualmente transmisible, que pareciera lo mismo, mas no lo es. Hasta hace poco el PVH fue considerado una infección de transmisión sexual, es decir, que por un contacto sexual se transmitía. Una infección sexualmente transmisible es que con un comportamiento sexual se pueda pegar algo. Por ejemplo, si nosotras tenemos gripa y nos damos un beso con nuestra pareja y le transmitimos la gripa, esa va a ser una infección sexualmente transmisible, pero no es considerada una ITS como lo son la gonorrea, la sífilis, el chancro. Esas son infecciones de transmisión sexual. El PVH se considera infección de transmisión sexual. Ahora es tan frecuente, tan extremadamente frecuente que ya se considera una infección sexualmente transmisible y se habla de que más del 80% de los y las adolescentes ya tienen PVH positivo. Por eso está como evaluando en estos estudios hasta qué punto a un adolescente hacerle la citología, diagnosticarle un virus que se sabe por historia natural de la enfermedad que más o menos a los 2 años se desaparece. Entonces es mejor hacer los exámenes, hacer el seguimiento respectivo y tener mucho cuidado con la forma como estamos dando la información de que el adolescente tiene la infección. En la chica se la diagnostican por su citología. En los hombres es muy difícil de determinar, excepto que se hagan un examen muy fácil y que les va a sonar muy raro, y me van a perdonar los urólogos que a veces no dicen cómo es, pero es muy importante que a veces los chicos se lo hagan. No duele, pero es echarse ácido acético en el glande, y el ácido acético es vinagre blanco. El vinagre, lo que sirve hasta para eso. Un algodoncito con vinagre, no vinagre de vino tinto, No, vinagre blanco transparente. En un algodoncito se lo aplican en el glande. Si salen unas manchitas blancas, ese es el PVH en el hombre y se lo tiene que tratar. O sea que eso es algo que podrían Pero muy hacer ellos sencillo. mismos para... Y el tema del uso del preservativo evita evita la transmisión de este virus que por tener el contacto se transmite. Pero también es muy importante utilizar la vacunación que previene la infección por este tipo de virus. Tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres. Pues yo, doctora, esto nos va a dar tema para muchos otros programas, así que agradecemos desde ya que nos haya acompañado todo, por las todo el otras veces proceso. que va a Sí, venir. desde ya. Sí. Gracias, Muchas gracias. Carolina. Muy amable.